Bueno, buenos días. Vamos a empezar la unidad número 4, cuyo tema es organizaciones e instituciones. El punto que vamos a ver hoy en este video es el punto 4.1 y 4.3. Entonces vamos a ver las diferencias entre organizaciones e instituciones y vamos a ver entonces también las definiciones y las relaciones entre ambas. Bueno, para empezar esta unidad tenemos que partir que desde el marco conceptual de la psicología social vamos a diferenciar estas dos nociones. Por un lado la noción de organización y por otro la noción de institución. Esto es así porque, bueno, el uso popular siempre designa como institución a los hospitales, las escuelas, las universidades, las facultades, las organizaciones de gobierno, los municipios. Estamos acostumbrados a llamar a todos estos, a todos estos establecimientos como instituciones. En la psicología social no vamos a llamar instituciones a esto. Para nosotros estas son las organizaciones. ¿Sí? Vamos a denominar a todo esto organizaciones y vamos a explicar por qué. No es un mero capricho que llamemos organización a lo que en el uso común se denomina institución. Porque desde aquí consideramos que las instituciones en realidad son abstractas. Son un conjunto de significaciones que están establecidas por una sociedad, que las establece la sociedad en forma de leyes, de normas, de pautas, que son necesarias para el funcionamiento y la regulación de esa sociedad. Estas leyes, estas normas, estas pautas, que son las instituciones, que dijimos que son abstractas, necesitan materializarse de alguna forma, ¿sí? Y lo hacen en las organizaciones. Es decir, que las organizaciones son aquellas que materializan estas leyes, estas normas, este orden social establecido por las instituciones en un tiempo y en un espacio. Entonces, bueno, volvemos a repetir, las instituciones son lo abstracto. Según su grado de formalización, serán leyes, serán normas, serán pautas. Y las organizaciones, en cambio, son materiales. Son unidades socialmente construidas que la sociedad construye para el logro de fines específicos. Esta es la definición que utiliza Leonardo Sbarstein, que es un autor que vamos a ver enseguida para el análisis de las organizaciones. Que es en realidad proviene de la ingeniería industrial y es psicólogo social, pero bueno, tiene un esquema de análisis de las organizaciones que nos parece que es sumamente interesante para que lo podamos utilizar. Es decir, que estos fines que tienen las organizaciones, que la sociedad crea, las crea para poder satisfacer las necesidades de los integrantes de la sociedad. ¿Sí? Es decir, sabemos de la psicología social que las necesidades se satisfacen socialmente. Y la sociedad va a crear estas organizaciones de acuerdo a los valores, a las ideas, a las creencias de esa sociedad. Es decir, que las formas de resolución de esas necesidades, de las necesidades de la gente, se van a ir transformando en leyes, en normas, en pautas de conducta, que la sociedad va a ir estableciendo por consenso social. Por ejemplo, las leyes que crean nuestros legisladores, que luego se votan, y también por identificación de la sociedad a esas leyes. Veamos un ejemplo. A ver. Estamos atravesados desde el comienzo de esta materia por la pandemia del COVID. ¿Sí? Dijimos que la institución central, este es todo un concepto que atraviesa a esta situación de pandemia, es la institución salud. ¿Sí? Es decir, que es la institución salud la que establece las normas, las pautas de conducta, que luego se transforman en protocolos, que se van a trasladar a todas las organizaciones, las que tienen que ver con la salud, como los hospitales, los centros de salud, los consultorios privados o públicos, y a todas las otras organizaciones como las escuelas, los espacios recreativos, el transporte público de pasajeros,
todas están atravesadas, esta es una noción, por esto de la pandemia. Se ha modificado la vida cotidiana en todos los órdenes, en todas las organizaciones, ¿sí? Y todas tienen que adherir a estas normas establecidas desde la institución salud. Y luego se identifican con estas normas. Por ejemplo, las personas, todas las organizaciones tienen que adherir a estas normas para su funcionamiento, estas normas establecidas en la institución salud, ¿sí? Y luego las personas, los integrantes de esas organizaciones, se identifican con esas normas. Todos hablan con el barbijo, respetan la distancia entre personas, etc. Las organizaciones tienen que crear protocolos que están dictados, establecidos por la institución salud. La organización tiene que garantizar el cumplimiento de esos protocolos y los sujetos, que es el otro nivel, los sujetos, los grupos que integran esas organizaciones, tienen que luego se identifican con esas normas y entonces adhieren a ellas. Entonces, bueno, volvemos al tema del COVID porque es algo nuevo, que vino a irrumpir nuestra vida cotidiana, a modificar el funcionamiento de las organizaciones, que tuvieron que adherir a nuevas normas, a estas normas de la institución salud. Y bueno, entonces nos permiten ver con claridad estos 3 niveles del sistema social. Por eso es que, bueno, insistimos con esto. El ejemplo nos permite entender con claridad, entonces, un primer nivel, que es el nivel de la institución, cuyas normas están definidas por el Estado, que es quien hace la ley. Por ejemplo, en este caso del COVID, la institución salud. El segundo nivel del sistema social es el nivel de la organización, que es el nivel de mediación entre la sociedad civil y el Estado. Por ejemplo, un hospital es una organización. El tercer nivel del sistema social es el nivel del grupo, es decir, las personas que integran esa sociedad y que integran a su vez distintas organizaciones. En el ejemplo del COVID pueden ser los médicos, los enfermeros, todo el personal de salud, ¿sí? Y vemos que entonces en este nivel de los médicos, los enfermeros, del personal de salud, que están conformando distintos grupos dentro de las organizaciones, en este nivel, el nivel del grupo, también hay institución. Hay normas que están instituidas, ¿sí? Que están reflejadas en los horarios, en los sistemas de roles, en las funciones, que están establecidas, instituidas desde la institución salud y desde la organización que materializa esa institución salud. Hay sistemas de control, hay normas que deben estar establecidas entonces en un grupo. Entonces, en el tercer nivel, que es el del grupo, también vemos que hay institución. Volvemos a repetir, tenemos 3 niveles: el nivel de la institución, ¿sí? Que es lo abstracto, por ejemplo, salud; el nivel de la organización, que es la materialización de esas leyes, de esas normas, la materialización de esa institución, que es por ejemplo el hospital; y el nivel del grupo, que está conformado por los sujetos agrupados de diferentes maneras, que integran las organizaciones. Entonces, bueno, con este ejemplo podemos decir que la institución no es una superestructura, como consideraba Marx, por ejemplo, sino que es el cruce de niveles o instancias, distintos niveles cuyo producto está determinado por el conjunto del sistema, a través de la mediación del Estado. Es decir, que siempre hay una relación dialéctica entre grupos, organizaciones e instituciones, ¿sí? Y que es importante entonces esta noción de atravesamiento que mencionábamos recién. Grupos y organizaciones están atravesados por las instituciones, por las leyes, normas, pautas que dictan las instituciones. ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces, además, cuáles son las funciones que tienen las instituciones. Las funciones que tienen las instituciones a nivel del sujeto. En este atravesamiento que decíamos, que estamos atravesados por las instituciones, sí podemos tomar, por ejemplo, lo que dice Cornelius Castoriadis, que es un autor que ya venimos viendo en unidades anteriores,
que considera que la función de las instituciones es estructurar la representación del mundo. Fíjense ustedes qué importante. Es decir, que los sujetos que conformamos la sociedad estructuramos, tenemos representado el mundo, todas las significaciones, de acuerdo a un orden que establecen las instituciones. ¿Sí? La manera en la que tenemos representado internamente todo lo que transcurre en el mundo está estructurada desde las instituciones. Otra función que considera Castoriadis que tienen las instituciones es que designan las finalidades de la conducta. Es decir, lo que está bien, lo que está mal, lo prohibido y lo permitido en la conducta. Es decir, que son las instituciones las que nos indican qué es lo correcto y lo incorrecto, cuáles son las conductas que los sujetos tenemos que asumir en determinados momentos. Pero no solamente establecen las normas y las pautas de conducta, sino que también, dice Castoriadis, que avanzan estableciendo cuáles son los afectos predominantes que tenemos que tener los sujetos ante determinadas situaciones. Sí, está de alguna manera también establecido socialmente, es decir, está instituido en nuestra sociedad, ¿sí? Desde las instituciones, ¿qué es lo que se debe sentir? ¿Qué tipo de afecto tiene que predominar en determinada situación? ¿Sí? Por ejemplo, está establecido que una mujer al nacer tiene que sentirse, tiene que estar muy emocionada en el momento del nacimiento o al enterarse de un embarazo. Y si no está tan emocionada, si tenemos una mujer que no está tan emocionada ante esto, es como que la sociedad de alguna manera califica que no tiene de alguna manera sentimientos maternos esta mujer. Es decir, que los afectos predominantes también de alguna manera están establecidos, están instituidos en una sociedad, ¿sí? Y esto también es función de las instituciones. Da una importancia entonces para nosotros de diferenciar lo que es una institución de una organización, porque una institución tiene que ver con algo que se funda, que se instituye, que se establece, ¿sí? A nivel de la subjetividad. Decimos entonces que las instituciones viven a través de los sujetos, si no, no podrían materializarse, que desarrollan su vida, los sujetos enmarcados por esas instituciones, y a la vez los sujetos no podemos vivir por fuera de ellas. Necesitamos siempre de la regulación de las instituciones para poder funcionar con un orden social. Es decir, bueno, que las instituciones, decimos nuevamente, atraviesan las organizaciones y los grupos, y entonces esta noción de atravesamiento es sumamente importante. Decimos entonces que las instituciones, según el nivel de formalización, dijimos, pueden ser leyes, que es lo más formalizado, pueden ser normas o pueden ser pautas. Y vamos a definir entonces a las instituciones de acuerdo a Leonardo Sbarten, este autor con el que vamos a seguir enseguida, como aquellos cuerpos normativos, jurídicos, culturales, compuestos de ideas, valores, creencias, leyes que determinan las formas de intercambio social. ¿Sí? Así sexualidad, vejez, trabajo, salario, religión, tiempo libre, son instituciones que son universales, pero que se van a particularizar en cada sociedad y en cada momento histórico, y que van a definir todo lo que está establecido en la realidad social, por lo que se relacionan con el Estado, que es quien hace la ley, y que están presentes en los grupos y en las organizaciones. Esto entonces nos permite comprender también cómo determinados modos de hacer y de pensar
se reproducen en una sociedad, ¿sí? ¿Por qué se reproducen siempre de la misma forma? Y se reproducen acríticamente. Esto que veíamos desde la unidad 1 con la necesidad que plantea la psicología social de hacer una crítica de la vida cotidiana, ¿sí? Porque en la vida cotidiana hay producción y reproducción de modalidades de satisfacción de las necesidades que por ahí están naturalizadas. Y entonces plantea que es necesario hacer una crítica para poder verlas, para poder visibilizarlas, ¿sí? Porque en la vida cotidiana entonces reproducimos justamente estos modos de hacer y de pensar que constituyen lo establecido, lo instituido, ¿sí? Entonces tenemos por un lado el concepto de lo instituido, que es esto que es reproducido acríticamente, lo establecido. Opuesto a esto está lo crítico, es decir, aquellas fuerzas que quieren cambiar lo instituido y que constituyen lo instituyente. Y es lo que nos propone justamente hacer la psicología social, ¿sí? Nos propone justamente una crítica a la vida cotidiana y de alguna manera cuestionar lo establecido de manera crítica, lo que se reproduce críticamente. La dinámica del cambio social va a estar dada por el movimiento de las instituciones. Este movimiento que va a estar siempre entre lo instituido, lo establecido y lo instituyente. Es decir, que siempre habrá fuerzas que van a estar dadas por grupos que luego conforman organizaciones, que se oponen a lo establecido, ¿sí? Pero bueno, los cambios responden a un ritmo histórico, son lentos. Los cambios no se producen de manera rápida, ¿sí? Vemos, por ejemplo, un montón de ejemplos. Cuando poníamos de ejemplo también en la vez pasada, el ejemplo cuando se discutió la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, veíamos cómo, había movimientos, grupos, organizaciones con distintas tendencias que se organizaron intentando entonces que se establezca un nuevo orden, intentando estos grupos como instituyentes, intentando modificar tanto de un lado como del otro, modificar esto que está establecido, que el aborto aquí es punible. Entonces, esto es un ejemplo, estos movimientos que se reunieron, la gente que salió a la calle a marchar, de fuerzas que se oponen a lo establecido y que quieren entonces modificarlo. Y podemos ver entonces que estos cambios no se logran rápido, porque responden a un ritmo histórico, son lentos, y que entonces, las transformaciones a nivel social llevan su tiempo en la sociedad y que por ahí el cambio se establecen las leyes, pero a nivel social no alcanza entonces muchas veces a incluirse, a establecerse estos cambios. Por ahí la velocidad de los cambios es mayor que la de la sociedad en incorporarlos, en instituirlos. Dejamos aquí en esta parte, vamos a pasar enseguida a un segundo video en el que vamos a entrar con el tema del análisis organizacional, que lo vamos a ver desde el autor Svartheim.